Hola alumnos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Aquí, tratando de acomodarme, estoy yo. Espero que estén súper. Recuerden el tema de los apuntes, el tema de las guías en los otros ramos, ¿ya? Vamos con cautela. Ya vamos a terminar, nos quedan en electricidad y la ley de Ohm lo he dividido en tres clases, o sea, nos queda esta y una más, ¿sí? Y luego vamos a hacer un trabajo final de la unidad para que presenten, ¿sí? Eh, ya. Conceptos de la electricidad básica, perdón, que hemos visto la semana pasada, para resumir. ¿Sí? En estos conceptos que vimos, perdón, ¿sí? Vimos en un circuito eléctrico lo que era la intensidad, lo que era el voltaje o la tensión o diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. La intensidad se relacionaba con la cantidad de electrones que se desplazaban en un periodo de tiempo por un conductor, por el cable. ¿Sí? Se mide en amperes. La tensión era el fenómeno que impulsaba ese movimiento, o sea, cómo se movían esos electrones. Eso es la tensión, que se mide en volt. ¿Sí? Y, déjenme que busco aquí, y, y la resistencia eléctrica es la oposición a ese movimiento de esos electrones en ese conductor o circuito. ¿Ya? Que dependía, acuérdense, de las terminaciones o de cómo estaba compuesto el circuito. Si tenía dos ampolletas, tres, si tenía tres llaves. ¿Recuerdan? A mayor cantidad de elementos dentro del circuito, la oposición iba a ser mayor. Y se medía en ohm. ¿Ya? A partir de esto, en un circuito eléctrico, estos tres parámetros, intensidad, resistencia y voltaje, acuérdense, intensidad, resistencia y voltaje, ¿sí? En un mismo circuito, si se varía el voltaje, por ejemplo, el voltaje se puede adicionando energía, o sea, adicionando las pilas, recuerden la pila que habíamos dicho en ese circuito simple, también variará la intensidad de la corriente, es obvio. ¿Sí? Miren en este diagrama los tres parámetros de corriente, intensidad, intensidad eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje. El tamaño, fíjense en el tamaño de las letras que quiero que representan. ¿Por qué hay una letra más grande y otras pequeñas? Porque en la fórmula del cálculo de la ley de Ohm, ¿sí? Porque en realidad eso estamos viendo ahora, el tamaño de estas letras es lo que representa la magnitud de cada uno de los parámetros. Obviamente que el voltaje va a ser mayor a la resistencia y la resistencia va a ser mayor a la intensidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en esta actividad, por ejemplo, si el voltaje se mantiene fijo, ¿m? ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia se aumenta? ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia disminuye? Segunda pregunta de la actividad. Si la resistencia se mantiene fija, ¿qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje se incrementa? ¿Y qué ocurre con la intensidad cuando la corriente cuando el voltaje disminuye? Y la última pregunta es si la intensidad solamente se mantiene fija, ¿qué ocurrirá con la resistencia si se aumenta el voltaje o se disminuye el voltaje? ¿Sí? Copiemos estos tres como actividad en nuestro cuaderno, ¿sí? Y vamos a contestarla, ¿sí? Por ejemplo, si el voltaje se mantiene fijo, que era la primera, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? De acuerdo a la fórmula que vimos, la intensidad disminuye. ¿Ya? Cuando la intensidad, cuando la resistencia disminuye, entonces, ¿qué pasa con la intensidad? Aumenta. Porque son directamente proporcionales. ¿Ya? Si la resistencia se mantiene fija, que era la segunda parte, ¿qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje se incrementa? La intensidad también se incrementa, son directamente proporcionales. ¿Y qué ocurre con la intensidad de corriente cuando el voltaje disminuye? Y la intensidad también disminuye. La tercera pregunta era cuando la intensidad la dejábamos fija. ¿Qué ocurría con la resistencia? Si aumenta el voltaje, también aumenta la resistencia, porque era la fórmula, recuérdenla. ¿Y qué ocurría con el voltaje? Si la resistencia disminuía, también disminuiría. A todo esto, entonces, vamos al fin de las clases, al fin de estos tres elementos, que era la ley de Ohm. Teníamos que tener
normas básicas de electricidad, ¿sí? Para llegar a esta fórmula que es la ley de Ohm. George Ohm, en ese tiempo, fue un físico alemán, matemático, que estudió la relación del voltaje, ¿sí? Aplicando una resistencia y una intensidad de corriente que circulaban dentro de este circuito que yo les había nombrado y que vimos en la clase pasada. Entonces Ohm estableció la relación matemática entre el voltaje, la resistencia y la intensidad. Con este triángulo, fíjense, este triángulo es el triángulo de Ohm, de la fórmula de Ohm. Si yo quiero calcular la intensidad, va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Si quiero calcular la resistencia, va a ser el voltaje dividido la intensidad. Y si quiero calcular el voltaje, va a ser intensidad por resistencia o resistencia por intensidad. ¿Sí? Esta es la fórmula de Ohm. A partir de esta fórmula de Ohm y de los parámetros y de la actividad que vimos recién, entonces, cada uno de los parámetros será lo que sigue. El voltaje es igual a resistencia eléctrica por la intensidad eléctrica. La intensidad va a ser el voltaje dividido la resistencia eléctrica. Y la resistencia va a ser el voltaje dividido la intensidad. ¿Ya? No es tan difícil, pero debemos hacerlo así para que vayamos entendiendo cómo se calculan todas estas cosas. A partir de esto, ¿qué conclusiones podemos llegar? Si el voltaje permanece constante, ¿sí? Mientras mayor sea la resistencia, menor será la intensidad. Si la intensidad permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje. Y si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. ¿Qué son las relaciones matemáticas que derivan de la ley de Ohm? Copiando en el cuaderno las mismas actividades, luego completamos con mayor o menor. Por ejemplo, si el voltaje permanece constante, viendo el triángulo, recordemos, ¿sí? Si el voltaje permanece constante, ¿sí? Mientras menor sea la intensidad. Si el voltaje permanece constante, mientras menor sea la intensidad, mayor será la resistencia, mayor será la intensidad. Si la intensidad de corriente permanece constante, mientras menor sea la resistencia, menor será el voltaje. Y la resistencia se mantiene constante mientras menor sea la intensidad y menor será el voltaje. Estas son relaciones de la fórmula. En el triángulo, si ustedes lo grafican en su cuaderno, por eso es una actividad, se van a dar cuenta que estas afirmaciones tienen que ver para reforzar cuál es la fórmula del cálculo de voltaje y la ley de Ohm. ¿Sí? Actividad 1. Este es un circuito eléctrico, que es otra actividad, pero esta es una actividad de cálculo, ya que quiero el resumen de lo que hemos visto de la ley de Ohm. Apliquemos la ley de Ohm. El circuito eléctrico, ya tenemos el generador de energía, el terminal que es la ampolleta y la resistencia, ¿ya? ¿Cuál es la resistencia de la ampolleta de la figura? El voltaje son 1,5, que es la cantidad, acuérdense, de la cantidad de electrones que estaban presentes en el circuito. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia de la ampolleta? Veamos el dibujo, analicemos, nos están dando el voltaje y nos están dando en amperes, que es la intensidad. Perdón, nos están dando en amperes la intensidad. Entonces nos están preguntando cuál es la resistencia. ¿Cuál es la resistencia de este circuito? Entonces, los datos, voltaje 1,5 volt, intensidad 0,3 amperes. Según la ley de Ohm, ¿sí? Que vimos, voltaje, ¿sí? Era igual a intensidad por resistencia. Entonces, si despejamos y veíamos el despeje, la resistencia va a ser igual al voltaje dividido intensidad. Entonces será 1,5 dividido 0,3 amperes. ¿Cuál es la respuesta? 5 ohm. ¿Ya? La resistencia eléctrica de este circuito será de 5 ohm. O sea que esta ampolleta tendrá que ser de 5 ohm cuando las compremos. No puede ser de menos, ni de más. ¿Estamos? Ese es el cálculo de la ley de Ohm. Para eso sirve. Por eso, por ejemplo, todo lo que compramos tiene en referencia al amperaje que vamos a utilizar, a la resistencia eléctrica que vamos a utilizar en el circuito y tiene que ver al voltaje
¿Qué le vamos a aplicar? Cantidad de electrones, movimiento de electrones y la cantidad de oposiciones de este movimiento de electrones en este circuito. ¿Sí? Ahora bien, actividad 2. Miren, ahora es un circuito un poquito con un gráfico, con un plano. ¿Sí? Fíjense. Identifiquemos. Recordemos, tenemos en la clase pasada lo que significaba esto, 25 volt, que era el voltaje, era la fuente de energía. La resistencia eléctrica, ¿sí? Que era de 15 ohms. Entonces me están preguntando cuál es la corriente o intensidad de la corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula dentro de este circuito, teniendo esta cantidad de electrones con esta fuente de energía y la resistencia de este sistema? Entonces, tenemos voltaje de nuevo, vamos. Tenemos resistencia 15 ohm. Según la ley de Ohm, esta era la fórmula principal y despejando me va a quedar intensidad es igual a voltaje partido resistencia. Entonces, 25 volt partido 25 volt partido resistencia, que son 15 volt, me dará que la intensidad es 1,666 amperes. Entonces, la respuesta es que la intensidad de este circuito, ¿sí?, que circula dentro de este circuito eléctrico será de 1,67 amperes porque está aproximado a la centésima, ¿ya? Que es aquí. ¿Estamos? Esta es la aplicación de la ley de Ohm, ¿sí? Cuando los sistemas eléctricos se calculan con la ley de Ohm y con esta fórmula, ¿sí? Para saber cuáles son los distintos componentes que debemos usar en ese circuito, ¿sí? Ahora en la próxima clase me va a faltar diferenciar y que tengan un conocimiento y lo examinen cuáles son los circuitos eléctricos, cómo se clasifican, si son abiertos, si son cerrados, ¿ya? Y con eso terminaremos con los principios de electricidad o electrónica que nos compete para la PTU, para la prueba de transición de este año, ¿ya? Recomendación, ¿sí? Fíjense, si pueden ver este link, ¿sí? Este link. Si no está disponible este link, por favor, en YouTube, busquen experimentos, ¿sí?, en video, ¿sí?, de cómo se explica con claridad los conceptos de intensidad, resistencia y diferencia potencial de un circuito eléctrico. ¿Ya? Hay muchos, para que entiendan cómo esta teoría se aplica a un ejemplo práctico. Que estén muy bien, cuídense, que Dios los bendiga. Nos vemos la clase que viene, que creo que va... todavía no sabemos de qué forma va a ser el tema del electivo, pero ya seguramente nos vamos a comunicar. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Los quiero mucho, que estén bien. Chau, chau.